Bienvenidos a miembros y miembros de la audiencia a esta celebración literaria sin precedentes. Esta tarde no solo celebramos la publicación del más reciente libro de Luisa Valenzuela, De dónde vienen las historias, Viajes hacia el centro de la ficción, un ensayo literario que navega hacia la fuente misma de la creación, algo mucho más profundo y esencial que una serie de técnicas, métodos y trucos para construir una narración. Con más de 40 libros publicados, traducida a más de 17 idiomas y una obra estudiada en todo el mundo, Luisa Valenzuela es una leyenda viva de nuestra literatura. Por eso, hoy también celebramos la inauguración de la Biblioteca Luisa Valenzuela. Es una iniciativa de editoriales de Argentina y todo el mundo para editar y reunir una obra tan vasta y múltiple que no puede ser contenida en un solo catálogo editorial. Pero aún hay más. Hoy también celebramos a Luisa, que ella misma también es una creación literaria tan imaginativa y sorprendente como cualquiera de sus libros. Para tal festejo nos acompaña un gran elenco: Gwendolyn Díaz Ridgway, escritora, editora, profesora y estudiosa de la obra de Luisa Valenzuela. Recibió los premios Fulbright y Carnegie Mellon, consultora académica de la Fundación Jorge Luis Borges y directora del Comité de Escritores del Centro PEN Argentina. Guido Indig, editor de Factotum Ediciones, y la propia Luisa Valenzuela haciendo de sí misma. En primer lugar, Gwendolyn hablará con los presentes y con Luisa de su nuevo libro. Luego, el elenco nos deleitará con una lectura performática y por último cerraremos con un brindis y alguna sorpresa. Espero que lo disfruten. Buenas noches, buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, muy bien. Estoy contentísima de estar acá esta noche. Para mí esta es una presentación especial y ya les contaré por qué. Yo la conocí a Luisa en los años 80. Yo era estudiante en la Universidad de Texas en Austin y me enteré que iba a haber un simposio en Chapman College en California. Y pedí una beca inmediatamente, me la dieron y me fui a ese simposio para conocer a la autora que me había hecho volar la cabeza con libros como El gato eficaz y Como en la guerra, completamente disruptivos y revolucionarios esos dos libros. Pero ya en esa época y antes de los 40 y tantos libros que le siguieran, Luisa rompía los moldes de la ficción. Llamó la atención de autores como Cortázar, con quien tuvo una amistad, y de Carlos Fuentes, que la nombró heredera de la literatura latinoamericana. Y así siguió, libro tras libro, sorprendiéndonos con un lenguaje que rompía las reglas y apuntaba a lo indecible. No recuerdo cuántas veces hablamos sobre su ars poética, sobre su estilo, sobre de dónde venía esa creatividad que ella tenía. Así que para mí es especial este libro porque justamente me lo dedicó a mí. Por eso la casamos viva. Bueno, entonces, ¿de dónde vienen las historias? Es un arte poética que se da el lujo de reflexionar sobre una larga carrera de novelista, narradora, microrelatista, periodista, y podría seguir con más istas, pero ya más o menos tienen la idea. Luisa ha escrito de todo y lo ha hecho muy bien. Pregunto, ¿qué es lo que más nos interesa saber a los que somos lectores, escritores o participamos en cualquier actividad creativa? Justamente eso, cómo llegar a la fuente de la creatividad, cómo hacer aflorar la imaginación y conectarnos con el rico mundo del inconsciente, que como dijo Freud, es donde están las verdaderas historias.
es donde está lo real. ¿Cómo se llega a semejante conocimiento de lo desconocido? Esta es la pregunta que Luisa hace en este libro, y cito: las historias vienen de lo absolutamente ajeno que se encuentra más allá del yo, o nacen del alma, de la mente, del cuerpo. Si, como dijo Descartes, el alma está extendido por todo el cuerpo, Luisa pone eso en acción, porque muchos de ustedes sabrán que el refrán de ella es escribir con el cuerpo. Y quiero darles una pequeña cita, porque ¿qué quiere decir esto de escribir con el cuerpo? Bueno, tengo un breve ejemplo de una de mis novelas predilectas, que es Novela Negra con Argentinos. Y acá tenemos dos personajes. Está Agustín, que es un escritor argentino que está bloqueado, que no puede escribir, y su amiga novia, que se llama Roberta. Entonces Agustín le dice a Roberta: ¿qué haces tirada sobre la alfombra, desnuda, como muerta? ¿Te asustás, Roberta? Estoy tomando el sol en una playa del Caribe bajo los cocoteros. Se oye el ruido del mar y es todo lo que oigo, la arena es tibia. Vení a tomar sol conmigo. No quiero. Estoy ocupada. Estoy a punto de entender eso de escribir con el cuerpo. Luisa también habla de cosas como, por ejemplo, el pensamiento lateral. ¿Y qué es este pensamiento lateral? Básicamente es ver el lado oculto de las ideas establecidas, meterse en los vericuetos del pensamiento, saliéndose de lo esperado para encontrar lo inesperado. Esta primera parte del libro tiene 3 partes, se llama Caldero de Conjeturas. En este caldero se cocinan ideas, borbotean a la superficie personajes, tramas, imágenes, diálogos inesperados. ¿Pero de dónde vienen?, se pregunta. ¿Nacen de la memoria, del inconsciente, del alma del autor? ¿Y dónde entonces radicaría el alma? ¿En la mente? ¿En el cuerpo o en los espacios exteriores? La segunda parte del libro, llamado Espejo Retrovisor, aquí Luisa hace un recorrido por sus novelas y cuentos contándonos cómo surgieron esas ideas y lo que estaba sucediendo en su entorno cuando escribió esas obras. Nombro unos pocos ejemplos. Como ya les dije, ella tiene más de 40 libros, así que estaríamos acá toda la noche. El gato eficaz que les mencioné. De esta novela, Luisa dice lo siguiente: la novela se iba derramando atenta a un ritmo tan pero tan interior que lo escribí como quien baila. Inspirada por los bajofondos de New York y aludiendo a los de la Argentina, esa novela enigmática, inesperada, se podría comparar con un Finnegans Wake. Aproximarse a ella es un desafío deleitoso. En el caso de Cola de Lagartija, explica que se preguntó cómo diablos un país que se cree tan culto cayó en las siniestras manos del brujo. Yo me hago la misma pregunta después de las elecciones en Estados Unidos. Cito a Luisa: desesperada por la convincente capacidad oratoria de mi protagonista, el brujo, a quien le había cedido la palabra, me aparezco yo, en medias res, como personaje, convocada por otro personaje que me pide que mate al brujo en la novela. Pero matarlo no puede, por las leyes del universo. Sin embargo, el desenlace de esa novela es más insólita que la muerte. Sigue novelas extraordinarias como Novela Negra con Argentinos, situada en New York, Realidad Nacional desde la cama, cuando vuelve a la Argentina,
La travesía, La máscara sarda, los icónicos cuentos de cambio de armas y de simetrías. Y así llegamos a la última novela hasta la fecha, porque yo sé que quedan otras en el tintero sin fondo de Luisa Valenzuela. Llegamos a la novela policial Fiscal muere. Tiene que ver con la muerte de un fiscal argentino sin nombre, que anuncia la tercera parte del libro, la parte donde la novela, más bien su protagonista, cobra voz propia. Se llama esta parte La gesta del personaje. Este personaje, Luisa lo llama intruso, pero hablaremos de él más adelante, porque a mí me gustaría preguntarle a Luisa un poco más sobre sus personajes. Tengo la impresión, bueno, no, sé que vos has creado básicamente un mundo de personajes valenzuelianos. Son personajes que se repiten en varias de sus obras. El primero que me viene a la mente es Naboni, que creo que está en tu primera obra. Después viene la que yo conocí. Viene un personaje de novela negra que se llama Aba Taurel. Aba Taurel es un personaje de ficción basado en Eva, que era un personaje de carne y hueso, era sexóloga y dominadora. Luisa. Bueno, gracias, Gwendolyn Díaz, te agradezco muchísimo tus palabras, gracias al Fondo de Cultura Económica por recibirnos, a todos ustedes por estar acá. Ojalá traigan sillas para quienes están de pie, espero que estén más cómodos. Los personajes, algunos se vuelven a colar así surrepticiamente en alguna novela como Naboni, que aparece en la segunda novela, como La Guerra, y después aparece, es un personaje de un ideólogo, Naboni es un ideólogo de centro izquierda, que me parece un personaje interesante, pero no existe, lo he inventado. Pero Aba Taurel, la que le gusta a Gwendolyn, era un personaje real, pero tan ficcional, una mujer tan extraordinariamente decidida y fuerte y tenaz, y una dominatrix, pero de verdad, y muy culta además. Entonces empezó a aparecer en mi novela negra con argentinos, como en su dungeon donde trabajaba, con algunas escenas que yo conocía y otras que fui más o menos creando, pero después volvió a reflotar. Tenía una novela que se llama La Travesía, ya casi como uno de los personajes principales, porque esa fuerza, esa tenacidad que tenía Aba, ¿no? Era maravillosa y al mismo tiempo muy incómoda, porque estábamos en un restaurante así en New York, la conocí en Nueva York, y ella preguntaba preguntas de su oficio a los gritos en el medio de toda esta situación, o venía a la presentación de mi libro vestida de dominatrix y repartía panfletos de educación sexual, pero era parte de su show, así que era un personaje entrañable al mismo tiempo. Pero la historia de Massachusetts es distinta, ¿no? Bueno, justamente, Luisa, Massachusetts realmente es muy diferente. ¿Se oye? Bien, bien. Hola. Hola, ahí está. Bueno, Massachusetts es un personaje como nunca he visto antes en tu obra. Es un hombre que parece haber nacido con nombre, apellido, sobrenombre. Este hombre que se llama Santiago Alberto Massachusetts parece tener una vida propia. De hecho la tiene, eso es lo curioso, es un personaje que me ha sorprendido mucho, por eso lo vamos a invitar a charlar hoy con nosotros un poco, porque de todos mis personajes, que algunos son inventados, y Massachusetts se me apareció, se me apersonó, después lo voy a contar, tiene realmente vida propia, me sigue dictando clases y cosas y reclamando cierta atención que no le doy porque no sé, yo no sé escribir conociendo el final de las cosas, bastante que le escribí su novela que es Fiscal muere, que me vino a traer una mañana desesperadamente una solución muy lógica a la muerte, al misterio del cuarto amarillo, que es la muerte de este fiscal que todos conocemos en un departamento cerrado, con el cuerpo obturando la puerta del baño, y todo el mundo dice, bueno, todo el mundo no, cierta parte del mundo dice que es
un asesinato cuando no hay ninguna prueba de ello. Y él me trajo una tercera posición, en la cual yo no creo. Pero como los personajes tienen vida propia, hacen lo suyo, le tuve que escribir toda su vida para llegar a eso, ¿no? Es una cuestión de Massachusetts. Bueno, me pregunto si eso tiene que ver con esta búsqueda que vos hacés de dónde nacen las historias, como un holy grail, un santo grail. Sí, y sí, esa es una pregunta que me he ido haciendo a lo largo porque empecé a escribir este libro en esta conversación con Massachusetts. Y después acá la culpa la tiene mi editor, que me desvió el camino y me llevó, sí, usted, señor editor, me llevó a otro lado. Mire, yo no tengo que decirle nada, Massachusetts que le conteste, por favor. ¿Te consta que su editor anduvo preguntándole cosas a la inteligencia artificial y la tipa, dada su anónima imagen compleja idiosincrasia, le contestó con todo desparpajo? Yo puedo vérmela con la CIA de ser necesario. De hecho, me la enfrenté algunas veces, pero debería enfrentarme a la IA cuando a su editor se le dio por ahí y le empezó a torcer a usted el rumbo. ¿Ve? Ahí le contestaron, no está, tiene la respuesta. ¿De qué habla? No entiendo. ¿De qué está hablando? ¿No lo oyó? Yo no vi nada. Ah, no puede ser, ¿no? Ay, sí, claro, porque en realidad Massachusetts me habla a mí en mente. Massachusetts no lo oye nadie más que yo. Bueno, discúlpeme, en realidad me dijo que usted se estuvo metiendo con la inteligencia artificial y eso me hizo torcer el camino, me apartó de él me acusa un poco. No, esto fue pura casualidad. Yo estaba un fin de semana tirado en la cama con el teléfono y le pregunté al chat GPT-3 quién eran los mejores escritores argentinos. Es lo que hace un editor, ver a quién va a editar, y me pasó una lista. Mire, acá lo tengo, después yo se los muestro, es una foto, cuáles son los mejores escritores argentinos, y dice, la literatura argentina es rica y diversa, y hay muchos escritores argentinos destacados. Algunos de los escritores más reconocidos y premiados de la Argentina son Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Ernesto Sábato, Adolfo Bioy Casares, Silvino Ocampo, Alejandra Pizarnik, Roberto Ar, Victorio Ocampo, Manuel Puig y Luisa Valenzuela. Dice, sin embargo, esta lista está lejos de ser exhaustiva y muchos otros escritores argentinos han hecho contribuciones importantes a la literatura argentina. La elección de los mejores, ahí me comillo, el chat a mí me comilla. Los mejores escritores pueden variar según los gustos, preferencias individuales de los lectores y los críticos. Su editor la quiere engatusar. Además, la cosa no quedó ahí. Dios, lo que me dicen Massachusetts es que usted va a seguir trabajando con eso y encima me quiere engatusar. Mire si yo voy a estar intentando engatusar a la autora del Gato Eficaz. La verdad es que después me entusiasmé con el chat GP3 y le fui haciendo nuevas preguntas alusivas y obtuve respuestas muy interesantes. Escuche, Luisa. Un personaje de ficción como un comisario o detective no puede resolver un crimen de la realidad. Los personajes ficticios solo existen en obras de ficción y no tienen la capacidad de resolver delitos en el mundo real. En la realidad, la resolución de un crimen es tarea de las fuerzas de seguridad, como la policía y los investigadores forenses, y requiere la recolección de pruebas y la realización de análisis rigurosos. Aunque algunas obras de ficción pueden tener ciertas similitudes con la realidad, es importante recordar que las obras de ficción son solo eso, ficción, y no deben ser consideradas como la guía o un modelo para resolver delitos del mundo real. Bueno, pero hay que tener en cuenta que Massachusetts es un excomisario, es un tipo de ese mundo. Pero además, esta cosa que está diciendo la guía, yo no sé si usted se dio cuenta o no, eso es funcional al gobierno actual, que está en contra de los libros y cree que las ficciones que se le ocurren a ellos son verdad, las puras mentiras, ¿no? Y no conocen el valor profundo de la ficción. Y sí, su señoría es un desastre. Cree en las mentiras de la política ficción y no en la verdad de la verdadera ficción, que es lo que se defiende en este libro de mi autora.
Masachesi es muy lúcido, Masachesi entiende la profunda sinceridad de la ficción, entiende todo lo que se está diciendo entre líneas, por debajo de la corriente ficcional, y por eso yo creo que le tienen miedo a los libros. Y Masachesi lo entiende muy bien, a pesar de ser un comisario. Es un comisario muy sui generis, debo decirle. Luisa, todos sabemos que es fruto de su imaginación. Además, ahí está la pauta, dice su señoría, señor IA. Ese es el tipo de jueguitos de palabras que hace usted. Bueno, yo esto le importé un poco para su cuestión esta, hablar un poco como Masachesi, pero él me trajo su solución, él tiene vida propia, él me habla de cosas que las cuales yo no creo. La solución que me contó de este crimen, no crimen, para mí es un suicidio, es muy lúcida, es inteligentísima, y no la creo, y yo se la tuve que escribir, porque de ahí viene la historia esta, la que estoy tratando de investigar siempre y nunca llega una respuesta, de qué pasa cuando escribimos sin mapa. Yo escribo sin mapa, yo no tengo, hay escritores que tienen todo el argumento armado y van capítulo a capítulo, tienen muy armado. Yo no, yo necesito una sorpresa, necesito ir hacia lo desconocido, seguir un ritmo, ir hacia lo desconocido. Y ahí está, entre la dificultad y la fascinación, y la aventura de escribir. Y no se puede hacer trampa ahí, porque entonces si uno intenta poner la lógica, ya la cosa se cambia. Entonces ese personaje que usted dice es un personaje, no vale nada, es un personaje que tiene vida propia, que nos va llevando. Muchos escritores van a decir que empiezan con una idea, después el personaje cobra vida y le lleva toda la novela a otra parte. Y eso hay que respetarlo, ¿no? Eso es lo interesante, lo maravilloso de escribir. Usted debería saber lo que nos publica. Mire, yo por eso le hice una pregunta aún más específica al señor IA. Me contestó: la relevancia de tener en cuenta al comisario Masachesi de Luisa Valenzuela depende del contexto en el que se esté desarrollando. En cualquier caso, siempre es recomendable tener en cuenta el contexto y la finalidad de la información que se maneja para determinar su relevancia. En resumen, la gestación de un personaje de ficción puede ser un proceso creativo variado que implica la combinación de ideas generales con detalles específicos para crear una personalidad compleja y auténtica. No tengo información exacta sobre cómo Luisa Valenzuela crea sus personajes de ficción, ya que el proceso de creación puede variar ampliamente dependiendo del autor y su método de escritura. Sin embargo, basándome en su propia experiencia y en sus obras literarias, se puede suponer que Valenzuela utiliza una combinación de elementos y técnicas que incluyen la observación de la realidad y de las personas reales, la exploración de su propia experiencia y de la realidad que la rodea, la improvisación, la prueba y el error, y una atención cuidadosa a los detalles y complejidades de cada personaje. Además, es posible que utilice técnicas específicas para la creación de personajes. En resumen, la creación de personajes de ficción puede ser un proceso creativo variado que implica la combinación de las diversas técnicas y elementos que el autor considere necesario para crear una personalidad auténtica y compleja. Así hablan los algoritmos, ¿no? Así hablan los algoritmos, no habría que llevarles el apunte. Los seres humanos, los que escribimos desde lo desconocido, hablamos de otra manera, no mencionamos las técnicas, no creemos en técnicas, no creemos en estrategias, no creemos en nada de todo eso. Masachesi tenía razón al decir que usted se está metiendo con esta otra situación. ¿Eso me lo dice usted ahora o se lo dijo Masachesi recién? En este momento me lo dije yo, pero Masachesi estaría totalmente, estoy segura que está totalmente... Por supuesto, hay que oír cada cosa. ¿Acaso yo no le sugiero que le inesperado? Y sí, de verdad, él insiste, él me surgió de forma inesperada. Apareció una mañana, una madrugada. Tanto es así que me dictó todo esto, así sorprendentemente yo no sabía por qué me estaba preocupando por este caso del fiscal que ya había pasado años, sigue pasando y cada tanto resurge para ser usado políticamente y nunca lo resuelven, más bien mienten al respecto, pero él surge solo y me llevó a ese lugar, entonces tenemos que respetarlo, ¿no? Sin estrategias y sin tratar de razonar sobre algo que viene desde la creación más profunda y literaria, ¿no? Bueno, Luisa, yo le estaba solamente pidiendo a la inteligencia artificial que me escriba un cuento como si fuese Masachesi. ¿Qué? ¿Qué hizo?
Lo que dije, le pedí a la inteligencia artificial que me escriba un cuento como si usted fuese Masachesi, el personaje de ficción del... No ven su editorial, está queriendo reemplazarla. ¿Y ahora qué dijo ese? ¿Ese metido? No me dijo nada, no se preocupe usted, yo tengo entendido que lo están esperando por allá, no sé. Después, mire, vaya tranquilo y después viene para el brindis, ¿qué quiere que le diga? Ah, cierto que hoy es su cumpleaños. Bueno, igual no le salió eso bien no el cuento a Masachesi, así que... Ya ve, la cosa es grave. Ahí hay algo para investigar. Ay, Masachesi de mi corazón, Masachesi de mis neuronas, mis dendritas locas. No te tomes todo al pie de la letra. ¿Y con qué pie quiere que me lo tome? No tengo otro. Ay, bueno, perdón, Masachesi, no sé qué decirle. A no preocuparse. Con su señoría, todo tiempo futuro será peor. Pero no para nosotros, hijos sinceros de la ficción. Muchas gracias.